tema que me encomendaron es lealtad, responsabilidad y excelencia. Pero solicité a Vicen, por eso tiene una manita criminal, ¿no? Solicité a Vicen hablar antes de este tema de actitud, antes de hablar de los valores, hablemos de actitud. Creo que para mí es de suma importancia la actitud o reacción que tengamos ante este concepto. Porque cuando vemos estos conceptos, pues sabemos qué puede implicar cada uno. A lo mejor no sabemos definirlos, pero sí sabemos qué implica en la práctica cada uno de ellos. Y aun cuando los conozcamos, en la práctica tampoco podríamos estar realizándolo. Entonces estos conceptos que ustedes ven aquí, como los que vemos en la lista de valores Maranatha, son conceptos abstractos. Si yo les pregunto, defíname qué es justicia, es un concepto abstracto que ciertamente los diccionarios se encargarán de definir qué es justicia, qué es verdad, qué es fidelidad, qué es responsabilidad. Los diccionarios nos estarán dando diferentes definiciones, pero al final, como que el sentido de ese concepto es el mismo. Y por eso, antes de hablar de valores, vamos a hablar de este tema conocido como actitud. Una persona estaba sentada en su silla de ruedas, le faltaba 2 piernas y le faltaba un brazo. Estas personas, a quienes nosotros vemos que les falta pierna, les falta brazo, les falta ojo, los vemos como personas muchas veces en la vida inhabilitadas para hacer algo o para hacer lo que nosotros hacemos. Esta persona tomó un pincel con la boca, lo puso como pintura y empezó a pintar un papel. Las personas que pasaron ahí se admiraron, como todos nosotros nos admiramos ante estas circunstancias de estas personas que en algún momento, y a lo mejor tiene mucho que ver ese concepto que hemos cambiado, o ya no les llamamos personas incapacitadas, ¿verdad? Tienen otro nombre aquí en el distrito, capacidades diferentes. Ya no les decimos que son incapacitadas, sino las catalogamos como personas con capacidades diferentes. Y ciertamente tienen capacidades diferentes a las nuestras. Pero el hecho de que no tengan un miembro de sus cuerpos no quiere decir que estén incapacitadas en la vida para no salir adelante. Una persona se detuvo, quedó viendo el paisaje tan hermoso que había pintado, y de pronto dice: ¿qué pasa con esta persona? Yo estoy completo, tengo todo en la vida. Tengo piernas, tengo manos, brazos, tengo ojos, tengo boca, tengo todo. Pero en mi trabajo yo no me siento con esa capacidad, con esa habilidad, con ese potencial para desarrollar lo que soy. Se le ocurrió ir atrás de la silla de ruedas y lo que vio en el respaldo de la silla de ruedas es una frase: gracias, Señor, porque no me falta nada. Gracias, Señor, porque no me falta nada. ¿Qué tenía esta persona? ¿Y qué tenía la otra? Que tenía todo, se sentía no tener esas habilidades o potenciales. ¿Qué tenía? Podríamos decir disposición, podríamos decir tenía el Señor, tenía fe, pero hay algo esencial en ese punto: la actitud. ¿Qué es la actitud? Definamos de cómo cada persona tiene la forma de hacer
o de ver determinadas situaciones. Manera de comportarse o obrar de una persona ante cierto hecho o situación. Yo no vengo a hablar de mente positiva. ¿Sí? De mente positiva, simplemente estaríamos cayendo en un tema nada más de tú puedes, tienes el potencial, ciertamente lo tenemos, o de motivarlos nada más. Yo no vengo a hablar de mente positiva, crea en tu cabeza este concepto y verás que las cosas son diferentes. Sino a hacer conciencia, y ese es el desafío, ese es el reto ante este tema, hacer conciencia nosotros, de cuál es nuestra actitud ante las realidades que en la vida nosotros afrontamos. ¿Qué actitud tomamos frente a situaciones complejas en que muchas veces podría parecer una situación que arruina nuestras vidas o arruina la vida de nuestra familia, o en este tiempo que estamos viviendo en nuestro país, no solamente está arruinando nuestra vida física, espiritual, sino está arruinando también empresas completas en general con el tema de la economía que estamos viviendo. Acaban de declarar en quiebra a Mexicana, como ya lo hicieron con otras empresas aéreas, y así muchas otras empresas. Por eso definir la actitud es interesante, es importante, y hablar de actitud antes de valores, vuelvo a repetir, para mí es de suma importancia. Porque los valores están allí como meros conceptos abstractos. Pero si lo veo, ¿qué tanto esos valores se han hecho parte de mi vida? ¿Qué tanto esos valores lo he incrustado en mi vida para poder realmente ser una persona de principios, una persona de valores, una persona de virtudes ante las circunstancias? La mente positiva lo que hace muchas veces es ciertamente olvidarnos de la realidad en que vivimos y construir en nosotros, como lo dice el tema, ¿no? Construir algo positivo. Y está repasando. Hace años, cuando estaba en el área de recursos humanos, me tocó entrevistar a una persona joven, con un hijo todavía joven, como de unos 26, 27 años, pero con un niño ya de 6, 7 años. El lenguaje que este hombre usó en toda la entrevista fue: en victoria, vencedor, y a mi hijo siempre le digo campeón, me levanto y le digo campeón, a mediodía le digo campeón, en la noche le digo campeón, ¿cómo estás, campeón? Y todo es campeón y tú eres un campeón. ¿Qué construyó en esta persona ese lenguaje? ¿Perdón? Posiblemente fue a una clase, ¿no? A un taller, a un congreso, a una capacitación en su trabajo anterior. Le dijeron: construye ese pensamiento para construir en los demás ese pensamiento. Una mente positiva. El detalle que yo encontré con esta persona es que tendía a espiritualizar todo. Es decir, a desencarnarse de la realidad y a poner todo en un espacio académico, espiritualizando todas las cosas. Y todo el lenguaje que utilizó, aparte de campeón, de eres un vencedor, de victorioso, la palabra que en todo su lenguaje siempre usó un lenguaje espiritualizando. Vuelvo a repetir, olvidándose de la realidad en que él está viviendo. Esa es la definición. Ahora, ¿cómo se compone esa actitud? ¿Cómo se compone la actitud? Esos muñequitos que ustedes ven allí, yo he ido aprendiendo de mi madre. Una adolescente de 12 años,
lo largo de la escuela he estado con ella acompañándole en sus trabajos y siempre poniendo, y ahora en la secundaria sigue poniendo. Le digo, hija, ya piensa diferente, ya no uses tanto estas caricaturas. Y vengo yo y se lo mostré anoche y me dice, chócala, papá. Le digo, estoy aprendiendo de ¿cómo se compone la actitud? Se compone de 3 elementos: lo que piensa, el componente cognitivo, conocimiento, lo que se siente o lo que siente, el componente emocional, y el último, su tendencia a manifestar los pensamientos y emociones, que es la parte conductual, el comportamiento, la conducta. Cuando tomé estos 3 elementos de cómo se compone la actitud, lo primero que vino a mi cabeza fue el libro de Génesis y cómo lo interpretan Agustín de Hipona y después otros reformadores del siglo XVI. En Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando Agustín de Hipona pregunta qué es la imagen y semejanza de Dios en los seres humanos, él lo define en 3 puntos. El ser creados a imagen y semejanza de Dios, dice Agustín, es porque Dios nos creó con razonamiento, con la capacidad de pensar, de razonar. Nos creó con la capacidad de sentir la parte de las emociones y nos creó con la capacidad de tener decisiones, de voluntad. Para Agustín, como más tarde para otros reformadores y otros pensadores en la historia de la Iglesia, definirían entonces que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios porque tenemos estos 3 elementos en nosotros: razonar, sentir y decidir, o la capacidad de voluntad. Y en la actitud, cuando yo encontré estos 3 elementos de cómo se compone la actitud, pensé, ciertamente, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? Es como nosotros vamos a conducir. Es el comportamiento que vamos a tener. Por eso, ante estos 3 elementos, ahora vienen los tipos de actitud. Los tipos de actitud. Tenemos 5, solo que en el primero definimos por ahí 4. Empecé con la parte negativa para llegar a la parte próxima. La actitud negativa. La actitud negativa tiene que ver con todo aquello o con aquellas personas que le encuentran defecto para. Y ante tales circunstancias de la vida, siempre tendrán una reacción negativa, lo que conocemos como pesimismo. Si hoy no hay empleo, ¿cómo piensas? Negativamente. A mí me tocó vivir esto. Si tienen trabajo, también piensan negativamente. Pues ya que tenemos que trabajar. No nos queda de otra. Tenemos que trabajar. Sobre el trabajo se va a hablar después, creo que en el siguiente mes, en el mes de mayo. Pero a mí me encanta también ese concepto de trabajo. Sobre el concepto que tengamos también nosotros de los valores, uno de ellos también, ¿qué concepto tenemos del trabajo? Si el trabajo, en nuestras iglesias, en la escuela dominical, desde niños y por todos lados nos dicen que el trabajo es una maldición, porque el Génesis así lo presenta, estamos para toda la vida luchando. No nos queda de otra. Tenemos que trabajar por culpa de Adán, por culpa de Eva. Ahora nosotros tenemos que venir a realizar labores productivas. Esa es la actitud negativa. Si tiene trabajo, se queja. Si no tiene,
se quejan. Y toda la vida vive quejando. Dentro de esa actitud negativa hay seres que tienen una actitud bastante tímida. Diríamos que flotan en lugar de nada. No se suben. Están por encimita. Superficialmente están viviendo. Y por ahí es una personalidad X. Dar un saludo en la mañana tan simple. ¿Cómo sería un saludo tan simple en la mañana? Hola. Buenos días. Llégale. Te saluda de esta forma. Ahorita que dice el hermano Rubén, llégale. A mí me acostumbraron a saludar con los brazos cruzados y con la cabeza inclinada. Así saludé de niño a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos. Cruzado, inclinado. Llegué a la ciudad con un tío que conocía poco y me dice: a mí no me saludes, hermano de mi papá. A mí con solo que me hagas así, y me acostumbré a saludarlos. A una cuadra le hacíamos así y él me contestaba así. Pero si le hacía eso a un abuelo, abuela, pero hay saludos tan simples como llégale. No se le pone sabor a nada. No se le pone sabor a nada. La vida se vive, vuelvo a repetir, de una manera artificial, de una manera superficial, de una manera en donde no nos sumergimos, sino solamente se está flotando. No me interesa ver más allá. No me desafía nada. Solamente, si vengo, y volvemos a lo mismo, ¿no? En el trabajo. Si vengo al trabajo porque tengo que llevar dinero a la casa. Me casé, tengo un hijo, o me casaron, tengo un hijo. Entonces, ahora me toca responder. Porque esas son las circunstancias que viven. Está la otra actitud. Personas con una actitud dramática. ¿Quiénes son esas personas con actitud dramática? De todo hacen un drama. Si las cosas no están como ellas quieren o como ellos quieren, se quejan. Van a un jardín, el jardín está precioso, está hermoso, está bello para disfrutar de la naturaleza, se quejan. Van a un parque a divertirse con los hijos, se quejan. Y es toda la vida un quejarse, un decir que las cosas no están como ellos imaginaron, como ellos creyeron. Si les dijeron vamos a hacer una carne asada y al final no encontraron la carne, y entonces lo que se hizo fueron sándwiches, porque era carne asada. Y en fin, son personas que para todo generan. Están las personas críticas, personas que se pasan hablando de los demás, chismeando de todo el mundo. Algunos han llegado a llamar al chisme como mitote. De ahí viene, es una palabra, ¿no? De ahí viene la palabra mitoteo, que quiere decir chismoso, hablando mal de los demás. Pero no se ocupan de ellos o de ellas. ¿Sí? Les molesta todo lo que hacen los demás. ¿Sí? Me molesta lo que hace John, me molesta lo que hace Cristian, me molesta lo que hace la hermana Armida, me molesta todo lo que hacen ustedes. Y vive preocupado y enfocado en los demás, pero no se preocupa a sí mismo. Y se pasa perdiendo tiempo toda la vida pensando negativamente de los demás antes que empeñar su vida para lo que hacía.
antes que encontrarle sentido, objetivo, propósito a su vida, se la encuentran muy buenas, pero negativamente. Y de esa actitud tenemos por todos lados, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, ¿sí? En la sociedad. Hay muchas personas con esa actitud. Y muchas iglesias se dividen por esta cuestión de enfoques. Por esta cuestión. ¿Viste cómo me vio esta persona? No, por eso me cae. Se tiene una mirada pesada. Y me ve con desprecio. No creo que le caiga bien. Y comienzan a hacer grupos y al final es una iglesia que termina dividida por una situación que se hizo grande. Están las personas convenencieras, con actitud convenenciera. Todo lo hace porque guarda interés, quedar bien con los demás. Todo lo hace por quedar bien con las otras personas. Y esto muchas veces pasa también entre personal, podríamos decir, quien está a mi cargo. Hay personas que pueden, como decimos, bardear, quedar bien, pero el trabajo no lo está haciendo con pasión, con entrega, con vocación. ¿Sí? Lo hace simplemente por quedar bien, por verse bien delante de las demás personas. Ven en las personas un recurso para lograr sus objetivos, no porque realmente se interesen en ellas. Y esto también tiende a ver como personas. Esto nada más menciono 4, pero pueden haber otras actitudes. Está la actitud manipuladora, las que hacen uso de las demás personas. Hay actitudes manipuladoras, donde no les interesa a la gente y lo usan como un trampolín para sus intereses o para sí mismos. Lo usan mucho los políticos. Los políticos no se interesan en mí, son convenencieros. Y en esa conveniencia que tienen, manipulan a la sociedad, manipulan. Sus acciones se encaminan a él mismo y no les interesa el grupo, no les interesa el equipo, no les interesa la familia, no les interesa la empresa, no les interesa el país, no les interesa la iglesia, no les interesa nada. Se interesan a sí mismos. Por eso son convenencieros. Dentro de esta actitud negativa, entonces, encontramos no solo esos 4, pero voy a repetir, pueden haber muchas más. Yo quería compartir estas que son las que más están en mente. La otra actitud que se tiene es una actitud pasiva. Persona que aplica la ley del mínimo esfuerzo. Procura pasar desapercibida, y ahí puse una palabra también para nuestro lenguaje, para nuestro vocabulario. Es adicta al escaqueo. ¿Qué es escaqueo? Es evitar o eludir alguna tarea, alguna obligación o algo que resulte molesto o trabajoso. ¿Sí? Esa es la palabra escaqueo, eludir o evitar. Son adictos o adictas a ello. Siempre procuran pasar desapercibidos. Y en el trabajo, vuelvo a repetir, es aplicar la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué es aplicar la ley del mínimo esfuerzo? ¿Cuántos han aplicado la ley del mínimo esfuerzo? 1, 2. ¿Sí? ¿Por qué hay un momento en que se aplica esa ley del mínimo esfuerzo? De hecho, lo vemos ahora con los jóvenes. Tenemos una énfasis en la escuela. Cuando una tarea, trabajar en información integral, ya no es como antes, investigar o hacer una labor de trabajo. Con no horas pegan y mínimo esfuerzo. Sí, ese es un buen ejemplo. Copiar y pegar y entregar al maestro
pero no hay un análisis, no hay una investigación seria. Lo primero que se encontró es lo que pone. ¿Usted quería mencionar? Ajá. También tiene ese lado positivo, pero en este sentido, los pasivos, por ejemplo, hay trabajo que lo tenemos que hacer de la misma forma por el proceso, el procedimiento, la política, ¿no? Tiene que llevar siempre esos mismos pasos. El detalle está en cómo hacemos ese trabajo. El detalle está qué tanto corazón le ponemos a lo que hacemos. Porque puede ser que ese procedimiento, esa política, se haya convertido ya como en una rutina de mi trabajo. Pero la cuestión es, ¿qué tanto corazón, qué pasión, con qué entrega, con qué vocación hago ese trabajo? En otras palabras, cuando atendemos, por ejemplo, a los clientes, nosotros somos el cliente. Yo he hablado de clientes externos, clientes internos, cuando nos atendemos entre nosotros. Si yo digo, tráeme un agua, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, es una actitud negativa. Llega y los hay. ¿Qué harían si yo les digo, tráiganme un agua? Si yo les digo, por favor, me traen un agua, una coca. En la forma de pedir está el dar. Ciertamente. Depende del lugar donde lo pidan. Depende del lugar, pero depende también la actitud que yo tengo al estar escuchando ese palabra. Yo le puedo decir a Cristian, tráeme un agua, sin decirle por favor. ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Si él está viendo mi actitud, como la estoy pidiendo, me va a traer el agua, aunque no le haya dicho por favor. Y lo va a hacer de buena gana. Pero si yo le digo, tráeme el agua por favor, o tráeme un agua por favor, lo va a hacer. ¿Dónde se pierde el gusto? ¿En donde dije por favor o donde dejé de hacer por favor? De decir por favor. En la forma de decir. En la forma de decir, en la actitud. Pero no iba a hablar de mí como cliente, sino nosotros como servidores, como atendiendo al cliente. Si yo le digo, tráeme un agua, muchas personas lo que van a hacer es traer el agua y me van a decir, como en los restaurantes, aquí está. ¿Dio algo más? Las personas que saben atender a los clientes, las personas que aplican un esfuerzo más, dan más de sí, que aplican esas ganas, ese corazón, y saben que es su vocación, el trabajo que hacen es su vocación, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Se le ofrece algo más? No solo trae el agua y se lo pone, sino también se lo sirve, le deja una servilleta y le dice por si se derrama. ¿Qué más? Traje hielo. Traje hielo por si se le antoja el agua fría. Favor. Y aunque al final se lo cobren, pero esa persona va a pagar con gusto. Esa persona va a pagar con gusto por la atención que le están dando. ¿Sí? Pero si una persona en una actitud pasiva solamente se dedica a traer el agua y ponérselo en la mesa y ni siquiera le dice, ¿se le ofrece algo más? Llega un cliente y nos dice, perdone la molestia, hermano.
pero quisiera que me indiquen dónde está este libro. ¿Qué hacemos? Al fondo, a la derecha, a la izquierda. Vaya con su vendedor. Vaya con su vendedor. Vaya con su vendedor y luego ni conoce a su vendedor. Solo lo ha atendido por teléfono, tal vez nunca ha venido. Le decimos, vaya con su vendedor. Pero nunca preguntamos, ¿sabe usted quién es su vendedor? ¿Quién le atiende? Por favor, acompáñeme, lo llevo. No sé. Y ya desde ahí nosotros, la actitud que tomemos frente a lo que el cliente nos está solicitando es lo que va a cambiar. Una actitud pasiva, sin el mayor esfuerzo, o una actitud propositiva. Entonces, en ese sentido, cuando el cliente dice, perdone la molestia, yo le digo, sí, hermano, a la izquierda. ¿Qué le dije? Sí lo molestó. Perdón, y muchos usamos esa palabra. Disculpe la molestia. No disculpe la molestia. Ah, sí, al fondo a la derecha. No es molestia, es trabajo. Si yo digo, no es molestia, ¿no? Estoy para servirle, las cosas cambian. Y esa relación que empezamos a tener con el cliente o entre nosotros como cliente, cambia la cosa. Ciertamente, nuestras palabras, nuestras acciones van a cambiar el día a las demás personas. Dependiendo, ¿sí?, qué actitud yo tengo frente a la vida es como lo voy a transmitir a los demás. Cuando tomo taxi, siempre voy platicando con los taxistas y tengo un montón de historias de taxi. Historias de taxi en ese sentido, ¿no? Y me gusta platicar con ellos, porque les voy, aprendo de ellos. Hay muchos con los que me he encontrado que son cristianos, otros, ¿no? Otros que son adoradores de la Santa Muerte y muchas otras cosas, ¿no? Y me gusta dialogar, hacemos el camino más rápido, ¿no? Y a veces hasta el mismo señor dice, no, pues lo llevo más para allá, o se quedan hasta un rato conmigo platicando. ¿Y qué ocurre? De repente sale un cuate con su coche sin ver ni poner direccionales ni nada. Hay quienes se detienen y empiezan a decir un sinfín de cosas. Empiezan a decir un montón de palabras que ofenden. El otro ni siquiera lo está oyendo. Que lo oyendo soy yo, no que va a hablar. Y hay personas que cuando toman esta actitud, he hecho de las dos. Hacer lo mismo que ellos. Y decirles, sí, este cuate que no pone su direccional, creo que no fue ni a una escuela, etcétera, etcétera. Me pongo del lado de ellos, ¿y qué creen que hace esa persona? La del taxi, el que va a manejar. Sí, incrementa su actitud negativa, su actitud de ofensa, su actitud de enojo, se incrementa porque yo se lo estoy alimentando. Yo se lo estoy alimentando. He hecho lo contrario. Hay personas que se ponen en esa actitud. Hay personas que se ponen en esa actitud. Y entonces lo que trato es de decirles lo contrario. Por favor, frénese, deje que pase, a lo mejor lleva prisa. Denle esa oportunidad para que no se enojen. Y las personas se les van el enojo. Sí, tiene usted razón. Y a veces entre los mismos taxistas dicen no nos podemos llevar porque no nos conviene y empiezan a desahogarse y sacar todos. Y es cuando dicen no puedo trascender. Entonces, en ese sentido,
¿Qué hacemos nosotros con la actitud ante los demás? Hay esas dos opciones. Hacerle agradable la mañana, hacerle agradable el día, o destrozárselo toda la mañana. ¿Qué actitud tomamos nosotros? La actitud reactiva. ¿Qué sigue? La actitud reactiva. Personas que hacen el trabajo lo mejor que saben, pero espera que le proporcionen las instrucciones precisas. Poca capacidad de iniciativa y cuya máxima aspiración es la de ser útil y limitarse a cumplir con su cometido. Personas solamente que reaccionan. Ven tirado ahí una pluma y no lo levantan. No lo levantan. Ven tirado un libro y no lo levantan. ¿Qué es lo que hacen? Brinca. Ustedes son cuidadosos. No levantan, pero si viene alguien, no sé, el jefe, el supervisor, le dice, por favor, ¿puede levantar ese libro? Y lo acomodas en su lugar. Ah, sí, con mucho gusto, ¿verdad? Le pone ganas, le pone gusto, le pone interés. Pero él lo vio, pasó, lo montó, no lo levantó. Hasta que alguien viene y le dice, por favor, levanta ese libro. Como ejemplo, digo, pueden haber muchas otras, pero ese es el... En casa ocurre lo mismo con la familia. Platicaba con Cristian sobre este tema, el tema de los valores, de la actitud, cuál es el objetivo. Y prácticamente el objetivo no es solamente que estos valores los tengamos en el trabajo, sino que estos valores los tengamos primero en la familia, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Es decir, que sea algo completo. Porque muchas veces pensamos, tienes que ser leal a la empresa, por eso hablamos de lealtad. No, la pregunta aquí es, ¿qué tan leal eres a tu familia? ¿Qué tan responsable eres con tu familia? Así como lo eres con ellos. ¿Lo harás aquí o lo dejarás de hacer? Son valores que no puedo hacer aquí y dejarlo de hacer aquí. Entonces, no estoy practicando el valor. O sea, no soy una persona de valor. No soy una persona con principios. Porque lo hago en un espacio donde me conviene esa parte convenenciera, pero lo dejo de hacer en la otra parte para que no me cargue la mano. Los valores se llevan dentro y se practican en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en el trabajo, o donde nos encontramos. La otra es la actitud de colaborador, siempre dispuesto a prestar su ayuda para la consecución de los objetivos, para el cumplimiento o el alcance de los objetivos. Es una persona fuertemente motivado y se brinda a ayudar a la primera oportunidad. Aunque tiene una gran capacidad de trabajo y entusiasmo, prefiere mantenerse en segundo plano. ¿Sí? Son las personas, podríamos mencionar, que hacen un trabajo, pero que no les gusta que le estén diciendo, poniéndolos aquí al frente, dándoles ese reconocimiento. En esta ocasión te reconocemos por su trabajo a esta persona. Se oculta, pero son personas siempre dispuestas a apoyar, siempre dispuestas a dar de sí. A esta actitud se le llama una actitud de colaboración, donde si ven a alguien, a una persona cruzando la avenida, la calle, y que no puede porque tiene alguna capacidad diferente, ¿sí? Entonces va, lo ayuda, fácil. No puede bajar las escaleras en la estación del metro, también le ayuda. Siempre está dispuesto a colaborar.
Y estamos llegando a la última, a la proactiva. Persona altamente motivada para conseguir los objetivos del centro y los suyos propios. Capaz de orientar todas sus actividades hacia ello y de contagiar su entusiasmo a los compañeros. Cuando se encuentra con algún problema, aplica estrategias para su solución. Es una persona que no solamente piensa en sí, para sí, piensa en todos, en toda la empresa, piensa en todo el grupo y todas sus capacidades la orienta, la conduce para realizar ese trabajo, esa actividad que le han encomendado. En este nivel podríamos entonces pensar que las personas proactivas son aquellas que tienen una actitud, ¿sí?, no solamente servicial, sino también una actitud para dar más allá, para dar ese esfuerzo, para dar, como algunos llaman, para dar ese IVA, ¿sí?, otros le llaman el plus, ¿perdón? Mencionaron otra palabra, el extra, dan algo más. Pero ¿cuál es aquí el nivel de esta persona? Que todo su potencial lo dedica en ese trabajo. Sus capacidades, explota esas capacidades, esos dones, esos talentos que Dios le ha dado para ponerlo al servicio del trabajo. Si hoy está empacando, pone todo el corazón. Si lo cambian de empacar y ahora lo ponen a surtir, pone el corazón. No dice, es que yo sé más empacar que surtir, mejor déjame en empacar. O yo sé más surtir que empacar. Pone lo mejor en lo que hace, en su trabajo, en sus actividades. Y cuando no sabe hacer las cosas, ¿qué va a hacer? Va a preguntar, se va a capacitar para hacer ese trabajo que le están encomendando. Son personas que siempre buscan cumplir en el valor que tenemos con excelencia y responsabilidad su trabajo. No va a ser una persona que deje un trabajo a medias. Las personas que dejan a medias el trabajo, ¿cómo se les cataloga? Como personas mediocres. Como personas mediocres. Dejan a medias todo. Nunca terminan. En otras palabras, hacen mal las cosas. Como decimos en nuestro país o en nuestra sociedad popularmente, al ahí se va. Hago como que trabajo porque hacen como que me pagan. Así muchas veces, muchas personas tienen esa actitud. Para 4,000, 5,000, 6,000 pesos que me están dando, ¿qué puedo hacer? En la SEP trabajan 4 horas y les dan 20,000 pesos. Aquí me dan 5,000 y tengo que estar de 10 a 7 de la noche. Entonces, como me dan 5,000, ¿cuánto valgo lo que hago, ¿no? Y entonces le pongo valor y digo, de aquí, de 10 a 11, de 11 a 12 medio le echo ganas, de 12 a 1 por ahí me escondo donde no haya cama, compensarlo, y salgo a retomar otra vez el trabajo. Y como que se va midiendo, ¿no? Si esto es lo que me pagan, esto es lo que gano. Pero las personas proactivas, y dependiendo de los valores que nosotros tengamos, si hay personas que para ellos el valor primordial es el dinero, pues todo van a dar por el dinero y van a ir siempre en busca del dinero. Pero si hay personas que tienen otros valores diferentes para la vida, para la familia, para la iglesia, para la sociedad, para sus propias vidas, entonces esos valores también van a tener cabida en las acciones que tenemos que ver, en los trabajos que nosotros
ejecutemos o se nos encomienda. No somos llamados a ser mediocres, en ningún momento. Muchas veces nos damos y nos halagamos y nos damos ese honor, ¿no?, a nosotros mismos de que somos cristianos, somos hijos de Dios, somos llamados. Si fueran presbiterianos dirían somos predestinados, ¿no? Somos los elegidos por Dios. Pero ¿cuánto de eso que somos como cristianos y que creemos que somos como cristianos realmente en la práctica vivimos? La parábola que leyó Vicen hace un rato sobre los talentos dice mucho de esta cosa. A uno se le da 1, a otro se le da 5 y al otro se le da. ¿Qué hacen estas personas? 2 lo trabajan y entregan las ganancias. El otro dice: Señor, te conozco. Aquí está la monedita que me dice. Tal como le entregaste la limpiecita, aquí te lo regreso. Depende de la actitud que tengamos. Actitud frente a la vida. 2 textos. Como pastor no puedo dejar la Biblia. Y donde quiera que esté. Como pastor siempre ando hablando de Dios. Ahí encontramos 2 relatos. Este hombre es un hombre ciego de nacimiento. El Evangelio de Marcos le pone nombre y le llama Bartimeo. En el libro de Juan tenemos otro relato, que es de un paralítico, y ese paralítico no tiene nombre, solo se conoce como el paralítico. Uno es ciego, vuelvo a repetir, el otro es paralítico. La pregunta aquí es: ¿qué es peor? ¿Qué es peor ahí? Por eso dice aquel dicho: nada es verdad, dice nada es mentira, todo depende del color del cristal que tienes. La pregunta: ¿qué es peor? Para el ciego, ser ciego es peor. Para el paralítico, ser paralítico. Ver lo que está viviendo, lo que está experimentando. No puede decir el ciego: yo estoy mejor que tú. O a la inversa. Porque va a depender de esa experiencia que están viviendo y de la actitud que tengan frente a esa realidad que les ha tocado vivir. Si lo traemos esto al hogar, al trabajo, a la iglesia, ocurre. Hay personas que tienen un buen trabajo, les va muy bien, ganan muy bien, y hay personas que prácticamente van al día en el trabajo y con lo que tienen, con lo que ganan. ¿A quién le va mejor? ¿Cuál de los dos es peor? Depende de la actitud. Hay personas que ganan muy bien, sin embargo su familia está destroza. Llegó hace años aquí al grupo Maranata una persona como gerente, no aquí a Ariel, sino a Grey, como gerente de ventas. Él había trabajado en una empresa grande, transnacional, en donde él tenía que estar saliendo de viaje. Estaba en Brasil, en Argentina, a veces iba una semana. Cuando ya se cumplía esa semana, le hablaban del trabajo y le dicen: ¿sabes qué? Ahora te tienes que pasar a Brasil otra semana, y si no salía otro asunto, te tenía que ir a otro lado. Le iba muy bien económicamente, y yo no me quejaba de él. Pero empecé a tener problemas con mi familia. Cuando yo llegué a Maranata, y se me ofrecieron este salario,
me quedé, no sé. Tuve que medir. El salario que aquí en Maranata me daban, dice, era una tercera parte de lo que yo ganaba en otra empresa. Pero tuve que renunciar allá, me ofrecieron esto aquí, lo tomé, y lo tomé por una razón, porque quiero restaurar a mi familia y quiero reconciliarme con mi familia. El concepto que él tenía en un momento, ese valor que él tenía, era sobre el dinero, sobre proveer a la familia, creyendo que la llevando todo estaba bien. Cuando llega aquí dice, tengo que respetar a mi familia. El horario de aquí no es un horario como el que yo tenía allá, donde aparte de viajar, tenía que estar las 24 horas. ¿Qué es peor? ¿Qué es mejor? Depende de las circunstancias que estés viviendo y qué valor tengas. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la actitud que tienes frente a esa realidad, frente a esas circunstancias? Ahora que fui a Chiapas, en el mes de diciembre, de Chiapas, nosotros por años, desde que nació mi hija, hemos también buscado una persona que nos ayude. Mi esposa trabaja, y hemos buscado una persona que nos ayude en los quehaceres de la casa. Y no la hemos encontrado. Encontramos una vez una persona, nos robó el sistema. Después encontramos otra muchacha, lo mismo, dijo, no, yo creí que era así y así, mejor me regreso. Y ya le tuvimos que dar el pasaje de regreso, una a Oaxaca y la otra a Chiapas. Nada más estuvo un mes cada uno. Entonces aquí, ahora que fuimos a Chiapas, vimos a una niña bien activa, bien trabajadora, en la casa de una tía. Le hace todo. Le cuida a un bebé que tiene, un bebé que tiene problemas psicomotrices, y lo cuida, lo quiere, se encanta con el bebé, es encantadora con el bebé. Le hace todo el trabajo. La comida, la cena, todo lo que se pueda decir de trabajo en casa. Y dice mi esposa, por Dios que conseguimos a alguien así. Pero antes de eso, mi esposa le preguntó, ¿y cuánto le pagan a él? Dice, mira, aquí por lo general muchos les dan 500 pesos al mes. Pero nosotros, porque vemos cómo trabaja este niño, le damos 1,000 pesos. Y le preguntamos, ¿y habrá alguien así que usted nos podría conseguir para que llegue a la casa y trabaje? Y nosotros le ofrecemos más, 4,000 pesos, decíamos. Y dice, nadie se quiere, porque son de aquí y aquí está su familia. Prefieren estar aquí, cerca de la familia, que irse a ganar 4,000, 5,000 o 6,000 pesos en otro lugar. Depende de qué valor. ¿Es su reacción? ¿Les puede ir mejor? Ciertamente. ¿Pero disfrutan estar ahí? También lo disfrutan. Yo nunca vi a esa niña quejarse. Y siempre haciendo todo el trabajo. Claro, cuando ya lo ponemos en otro nivel, pues ya pensamos diferente. Pero esas son las circunstancias. Estos dos, por favor, dos milagros de vida, la actitud de esas personas buenas. ¿Qué obstáculos tiene Bartimeo según el pasaje? ¿Han leído ese pasaje de Bartimeo? Es un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué hace este hombre? Cuando escucha que Jesús va pasando, ¿qué hace? Le grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. ¿Tiene obstáculos para llegar a Jesús? Sí los tiene. La actitud que presenta el Evangelio de Marcos, de los discípulos y de la gente que sigue a Jesús, es una actitud que rechaza al ciego. Una actitud que condena al ciego a vivir en su ceguera para siempre. Cuando este hombre ciego está gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la gente, la multitud, los discípulos le dicen: ¿sabes qué? Cállate. Guarda silencio.
molestas al maestro, no grites, nos molestas a nosotros. Y se dan un sinfín de justificantes. ¿Sí? No grites, por favor. Ese es un obstáculo que le impide al ciego acercarse a Jesús. ¿Qué hace este hombre? Grita más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que esta voz resuene en los oídos de la multitud que también no le dejan escuchar a Jesús. Por sus gritos, la multitud va gritando. Cuando hay multitud, no van en silencio. Aún hasta cuando son funerales, la gente no va en silencio. Irá en silencio el doliente, pero no la multitud que lo acompaña. Y grita, y el Señor lo escucha. Rompe con eso que le impide llegar a Jesús. Jesús lo escucha y entonces le dice: tráigalo. Y cuando el ciego está frente a Jesús, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? O en la Reina, eso es la Reina Valera, en la versión internacional: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué responde el ciego? ¿Lo duda? ¿Hay fe en ese hombre? Su actitud es de: pues lo que quieras. ¿No, verdad? No hay dudas ante esta pregunta. Si lo ha estado suplicando, ahora que está frente a Jesús, no hay duda para decir: Señor, pues lo que tú quieras, no sé. Vine aquí para verte. ¿Verdad? Cuando le pregunta: ¿qué quieres? Y él dice: es que es un problema mental. Es un problema mental. Ya fui con el psiquiatra, me dio este medicamento para que no me deprima, pero dice que es un problema mental. He platicado con otros alcohólicos, uno de ellos es médico, es pastor de una iglesia, dice: yo sigo siendo alcohólico, sigo yendo a mis sesiones, pero no puedo ni tomar un chocolate. En el momento en que agarre un chocolate y tiene alcohol, con eso podría yo caer. Y esta persona que está limpio, dice: soy pastor. He encontrado otras personas también alcohólicas y que por completo han dejado mis vidas. Tuve que llegar al fondo, hacer conciencia, levantarme y decir: este vicio. Ciertamente, la pregunta que Jesús le hace al paralítico: ¿quiere ser sano? Su respuesta es: no es tan obvia. A lo mejor para nosotros ahorita sí es tan obvio decir: sí quiero ser sano, pero para muchos no es tan obvio decir: sí, sáname, sí, quítame este problema. Las personas adictas a drogas nos explican por qué no pueden dejar la droga. Dan justificantes. La persona cuyo matrimonio está en crisis afirma que lo ha tratado todo y que nada funciona. ¿Es tan obvio? ¿Por qué hay divorcios? ¿Porque dijeron: sí quiero ser sano y construir mi matrimonio? ¿Por qué hay divorcios? Ellos dicen: hice todo lo posible, pero no se dio. La pregunta que es: ¿hicieron todo lo posible? Ya no es tan obvio. Las personas, ¿sí? La mujer maltratada testifica que su esposo la quiere mucho a pesar de que la golpea constantemente. En América Latina, aquí en México, en Guatemala, Honduras, son los países donde más violencia hacia las mujeres hay. Y se da del esposo o del novio o de quien esté viviendo esta mujer.
del padre como padre hacia el hijo. Hay una violencia y el porcentaje es alto. Yo no traje porcentajes para no ser amarillista, ¿no? Pero el porcentaje es alto. ¿Pero qué alega? Me quiere mucho. Por eso no lo puedo dejar. Es obvio. Decir, sí quiero ser sana. En la iglesia, yo tengo una hermana, ya grande, tuvo problemas con el esposo hace como 20 años. Llegaron al divorcio. El divorcio es un papel que los dejaba separados, pero ella siguió viviendo en la misma casa. ¿Y qué creen que hace esta persona, esta hermana, con su esposo, su ex esposo? Le siguió manteniendo. Le daba de comer, le daba de planchar, aunque así lo tratara mal. Apenas murió el año pasado, el señor. Fui a su sepelio. Sí. Llegaron personas de la tercera edad, porque él llegaba a un grupo de tercera edad, y todo el mundo lo admiraba. Pero el problema aquí con la hermana, nunca lo resolvió. Platiqué un par de veces, tomemos estas acciones, lo voy a pensar. Murió, tiene problemas con la casa, porque el señor dejó un seguro por $1,000,000. La familia encontró dinero ahí en su closet y además dejó casa y no sé qué otra cosa. En el testamento se lo dejan a las hijas y a un hijo, 2 hijas y un hijo. Una hija, muriendo el padre, llegó a vivir en esa casa y entonces lleva un marido que creo que es el segundo y me dice la hermana, es un señor que no me respeta, me corre cada rato de la casa. Me dice, si no fuera por esta vieja, dice, ya tuviéramos esta casa, hay que correrla, si no fuera, etcétera. Y siempre me hablando de mí y maltratado. Le dije, hermano, podemos tomar esta acción. Buscar ahora en el Distrito Federal, hay muchos centros de apoyo, sobre todo para mujeres que son violentadas verbal o físicamente, podemos hacer. Y sobre todo denunciar esa actitud de quien dice usted que es su. Sí, hermano, me gustaría más. Al siguiente domingo, le dije, llámeme en la semana y yo le tengo ya el dato. Busqué el dato en la semana, no me llamó, porque si yo le llamo las cosas son diferentes. Los psicólogos han de saber esa parte, ¿no? Si yo llamo, ahí la acción es diferente a que si me llaman, ¿no? Es como si llevas a un alcohólico a internarlo a la fuerza, no va a salir. Pero si pideis, las cosas son diferentes. Llega el domingo, le dije, ¿qué pasó, hermano? Estuve esperando su llamada. Ay, que ya mejoraron las cosas. Ya va mejor, ya esta semana no hubo problema. No le creo. Porque sé que hay problemas y fuertes de las hijas conmigo. Y la quieren sacar de ahí y repartirse ese millón solamente entre los hijos. Le cuida los hijos a las hijas y no le dan ni un quinto, es lo que ella dice. Yo le dije, hermana, si no le dan nada, ¿por qué tiene usted que estar cuidando de nietos? Yo sé que los quiere, los ama, pero ¿qué tiene usted que estar cuidando familia de otra persona cuando usted ya cuidó de su? ¿Es obvio? Las personas con enfermedades crónicas se quejan de una dolencia, aunque no hacen los ejercicios ni se toman los medicamentos que pudiera controlar. ¿Quieren ser sanos? Fueron al médico, ya se revisaron, tienen un tratamiento, le están dando seguimiento. Está como aquella persona que se estaba ahogando y oraba porque el Señor lo salvara. Llega la chica, te dice súbete, dice no, el Señor me tiene que salvar. Llega un barco, dice no, el Señor me tiene que salvar. Llega un helicóptero, rescatista, no, el Señor me tiene que salvar. Murió. ¿Por qué? El Señor pone medios para salvar. Yo tengo fe y respeto la fe de todos.
y creo en los milagros que el Señor puede hacer en nuestra vida. Pero el Señor obra milagros de diferentes maneras. Hay ciegos que agarró la saliva, escupió saliva en el piso, agarró el lodo con saliva, se lo untó en los ojos, con los labios y sanó. Hay otros que les dijo, levántate, toma tu lecho. Es obvio decir, quiero ser sano. Cuando no estamos bajo un tratamiento, y yo lo he vivido, y he pasado por esas circunstancias. Queremos ser sanos, pero nos cuesta llevar o darle seguimiento a un tratamiento. O nos cuesta doblar las rodillas y decirle, Señor, aquí está mi vida. ¿Quieren ser sanos? Clamamos como Bartimeo. ¿Quieren ser sanos? ¿Gritamos como Bartimeo para que el Señor nos sane? Ahí se queda esa pregunta. ¿Cuáles son tus obstáculos? El ciego Bartimeo tiene obstáculos. ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Qué te impide crecer? ¿Qué te impide sanar? ¿Qué te impide vivir esos valores? Esos valores que tenemos aquí en la empresa, que son 11, los valores que tenemos aquí en la empresa son valores universales. Y como valores universales, cuando leemos los evangelios, nos encontramos que son valores del reino de Dios. Los valores que hay en el reino de Dios son justicia, solidaridad, amor, igualdad, servicio, y en fin, podríamos por ahí enumerar diferentes valores. Valores del reino de Dios. Son universales, hoy son locales para muchos, empresariales. Ahí está. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuál es tu actitud frente a la vida? La actitud que tomamos frente a los problemas o sucesos es la que determina la dimensión e importancia de los mismos. Aprender a ver el lado positivo de las cosas. En cada circunstancia, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Vivir el presente con sus realidades, pero sin dejar de soñar y de construir proyectos. 3 ideas así. La actitud que tomamos frente a la vida o los problemas o sucesos determina la dimensión e importancia de los mismos. Usted puede hacer más grande el problema o puede hacer pequeño. Depende de la actitud que tenga. Un granito, pueden decir que es un granito, pueden decir que es un tumor. Depende de la actitud que tengamos. Un dolor de estómago, puedes decir que es una gastritis o es cáncer de estómago. Yo lo viví y pasé por eso se lo digo. Y sé que muchos comparten esa misma actitud. Depende. Hubo un momento de mi vida donde yo tuve que decir, Señor, aquí está mi vida en tus manos, sáname. No sé, dicen que es esto y esto, pero estoy empecé a mejorar. El Señor empezó a obrar en mi vida y a darme salud. Antes de esta acción, de esta actitud, me la vivía buscando información en el internet, a ver qué es un dolor de estómago, qué es una gastritis, en qué se puede convertir, qué es una úlcera, qué es una esofagitis péptica, qué es quemarse el esófago, y en fin, y sale en el internet lo peor. Depende qué actitud, qué dimensión le demos a los problemas, es como se hacen chicos o se hacen grandes. Aprendamos a ver el lado positivo de las cosas. Dios tiene un propósito en cada circunstancia. Lo creemos, así lo conocemos. Como cristianos sabemos que cada cosa que ocurre en nuestra vida, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Nos cuesta entender y comprender más cuando hay dolor. Un pastor uruguayo, metodista, decía que visitó una familia que había perdido a un adolescente de 12 años. Murió atropellado. Dice, cuando yo llegué a la casa,
pensé que iba a encontrar destrozada. Cuando llegué a la casa, encontré una persona consciente de lo que había ocurrido, no en estado de shock, porque el estado de shock es otra cuestión, donde se olvida también de la realidad. Entonces los encontré conscientes, platiqué con ellos y me dijeron: damos gracias a Dios por 12 años que nos dio a esto. Tenemos esa verdad. Él quiso llevárselo, está en Dios. Pero de ahora en adelante, porque no tenía más hijos, dice, queremos comprometernos a trabajar con familias que pasan por este proceso y también a trabajar con niños de esta edad que tenemos. O nos podemos ver derrotados, o nos podemos ver. La fe no es una cuestión de nosotros. La fe no es una cuestión de nosotros. Si hemos leído nuestras Biblias, la fe viene de Dios. Dios da la fe. Tenemos. Pero ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué actitud tengamos frente a las circunstancias? Dios nos dio capacidad para razonar, para sentir y para decir. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Qué ven ahí ustedes? Un carro. ¿Y qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Qué ven ustedes? Están bailando. Vemos a dos hombres peleando. ¿Qué llevan adentro? Basura, ira, rencor, odio, enojo, coraje, actitud negativa. Hemos tenido una actitud como esta, queriéndonos bajar del coche o del taxi o del metro y agarrarnos a golpes con cualquier persona que nos topemos. Y la justificamos diciendo: estoy me levanté. No vengo de buenas. Salimos del trabajo y llegamos a casa y llegamos luego a pelear. Que somos casados, hemos vivido algunas experiencias de ese tipo. Llegamos de malas. ¿Qué pasa? ¿Qué llevamos en nuestra vida? En otros términos, llevamos basura. ¿Qué tiene que hacer ese camión? Tirar la basura. Pero por su naturaleza, una vez que lo tire, va a recuperar. La otra imagen, las personas, ¿qué van a hacer? Sacar la basura que llevan. Muchas veces lo sacan de esa forma, con palabras, con actitudes que maltratan a los demás. Puede ser un jefe, puede ser un jefe, un supervisor, un gerente, que llega y maltrata a su gente. Yo siempre he estado en contra de ese concepto de achichingles. Nosotros no somos achichingles. Si así nos cataloga nuestro jefe, vamos perdidos. Porque entonces nos estamos viendo así. Y es el concepto que quiere que tengamos. ¿Sí o no? No somos achichingles. Si nos apegamos a la misión, ¿qué somos? Colaboradores. No somos, ni siquiera, aún en algunos correos, ni siquiera se menciona el trabajador. Ya en cuestiones legales sí, porque es el concepto que se usa. Pero en correos siempre hablamos de colaboradores. ¿Qué somos colaboradores? En un trabajo llevamos a colaborador a que la empresa crezca, se desarrolle, y nosotros juntamente con la empresa crecemos. Si te encuentras con una persona que lleva basura adentro, ¿tú qué haces? Ya te puso de mal el día. Ya te puso mal el día. Y como te puso mal el día, entonces vas a responder de la misma forma. Y así va a estar todo el día. Y si llega un cliente, lo vas a tratar de la misma manera. Y si llegas a tu casa, lo vas a tratar de la misma forma. Porque esa basura que el otro tenía, ya lo depositó en ti.
Y ahora esa basura lo vas a sacar con otro. Y así se va haciendo la cadena. Cuando Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Sin justificantes, este hombre como Bartimeo hubiera dicho, sí Señor, quiero ser sano. Pero no, es que no puedo, porque no hay quien me lleve, porque no hay quien me meta, otros llegan antes que yo, no puedo caminar, no puedo bien, etcétera, etcétera. Jesús no le está preguntando por qué no ha sanado. Le está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir la salud? Lo obvio hubiera sido como todo. Pero hay muchas personas que no están obligadas por el Señor y por la actitud que tienen frente. Los valores están allí como conceptos abstractos: lealtad, responsabilidad, excelencia, fidelidad, compromiso, trabajo en equipo, administración de los recursos, servicio, etc. Ahí están, son conceptos. Están sus definiciones. Digo esos valores en mi vida, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en donde estoy. No puedo vivir, no vivo. ¿Lo vivo o no vivo? La actitud que tomemos frente a esos valores es la actitud también que tengamos frente a Dios. Si tú crees ser justo, pero cometes un sinfín de injusticias, si crees ser justo y estás dando mordidas, si crees en el servicio, pero de plano la niegas. Una cosa es saber definirlos, aprenderlos de memoria, pero otra vez hacerlo. Como dice el refrán, no basta ponerse la camiseta.